Perdí a mi madre muy joven, pero fue mi padre quien realmente me abandonó cuando decidió que su nueva familia era más importante que yo. Me fui con mis abuelos, pero al final, el karma se encargó de darle a él y a su nueva familia lo que se merecían. Cuando tenía solo 6 años, mi madre falleció en un accidente de auto. Ella era mi todo, la persona que iluminaba mis días y me hacía sentir amado, incluso en los momentos más difíciles. Su ausencia dejó un vacío imposible de llenar. Mi padre hizo lo posible por cuidar de mí en esos primeros años después de su muerte. Aunque no era muy expresivo, siempre estaba ahí, y yo creía que, a pesar del dolor, podíamos salir adelante juntos. Él trabajaba mucho para mantenernos, pero siempre encontraba tiempo para mis entrenamientos de fútbol, algo que ambos disfrutábamos. Cada vez que lo veía en las gradas, me sentía especial, como si aún tuviera una familia que podía sostenerme. Pensé que esa conexión sería eterna, pero todo cambió cuando mi padre conoció a Laura. Laura era una mujer atractiva y encantadora, al menos al principio. Conoció a mi padre cuando yo tenía 12 años, y al poco tiempo, ya estaban hablando de matrimonio. Laura tenía 2 hijas de una relación anterior, Ana y Carla, de 18 años respectivamente. Mi padre parecía decidido a formar una nueva familia con ellas, pero en ese proceso, empezó a olvidarse de mí. Al principio, intenté darles una oportunidad. Me esforcé por llevarme bien con Laura y sus hijas, pero rápidamente quedó claro que yo era un intruso en su dinámica. Laura apenas disimulaba su desdén hacia mí. Sus comentarios pasivo-agresivos sobre cómo debía adaptarme y no hacerle la vida difícil a mi padre eran constantes. Mis hermanastras, siguiendo su ejemplo, comenzaron a tratarme como si fuera un extraño en mi propia casa. Lo peor fue ver cómo mi padre, que una vez había sido mi mayor apoyo, empezó a distanciarse. Ya no venía a mis entrenamientos de fútbol porque estaba ocupado llevando a Ana a sus clases de ballet o a Carla a sus recitales escolares. Si alguna vez intentaba hablar con él sobre cómo me sentía, me respondía con frases como, «Debes entender que ahora tengo más responsabilidades» o «Laura y las niñas necesitan que sea un buen esposo y padre». Cada día que pasaba, me sentía más como un huésped en mi propia casa. Mis cosas eran ignoradas o desplazadas para dar espacio a las de mis hermanastras. Si algo se rompía o desaparecía, era siempre mi culpa, incluso sin pruebas. Y Laura no perdía oportunidad de recordarme que ella no era mi madre y que no estaba obligada a cuidarme. El punto de quiebre llegó en mi cumpleaños número 14. Había estado esperando ese día con ansias, creyendo que tal vez, por una vez, mi padre me haría sentir especial de nuevo. Pero en lugar de celebrarlo, organizaron una fiesta para Ana porque había ganado un concurso de dibujo en la escuela. Mi cumpleaños pasó completamente desapercibido. Esa noche, lloré en mi habitación, sintiéndome más solo que nunca. Fue entonces cuando decidí que no podía seguir viviendo así. Mi madre siempre me decía que los abuelos eran un refugio, y aunque nunca quise irme de casa, sabía que era mi única salida. Al día siguiente, hablé con mis abuelos, los padres de mi madre, y les conté todo lo que había estado pasando. Sin dudarlo, me dijeron que me fuera a vivir con ellos. Hicieron los arreglos legales necesarios y, en cuestión de semanas, me mudé a su casa. Mis abuelos eran todo lo que mi padre ya no era, cariñosos, presentes y comprensivos. En su casa, volví a sentirme valorado. Me apoyaron en mis estudios, me ayudaron a retomar mis entrenamientos de fútbol, y sobre todo, me devolvieron la confianza en mí mismo. Mientras yo prosperaba con mis abuelos, la vida de mi padre y su nueva familia empezó a desmoronarse. Laura, quien siempre había sido ambiciosa y materialista, convenció a mi padre de que hipotecara la casa para abrir un negocio. El negocio fracasó en menos de un año, y las deudas comenzaron a acumularse rápidamente. Mis hermanastras, acostumbradas a una vida cómoda, empezaron a resentir la falta de dinero. Ana abandonó la escuela porque no podían pagarla, y Carla dejó de asistir a sus clases de ballet. Laura, que siempre había sido manipuladora, comenzó a distanciarse de mi padre. Un día, simplemente se fue, llevándose a sus hijas y lo poco de valor que quedaba en la casa. Mi padre intentó contactarme después de que Laura lo dejara. Decía que quería reconstruir nuestra relación, pero yo sabía que lo único que buscaba era un lugar donde quedarse. Lo rechacé, recordándole cómo me había abandonado cuando más lo necesitaba. Con el tiempo, la situación de mi padre empeoró. Perdió la casa debido a las deudas,
y su salud comenzó a deteriorarse por el estrés y la depresión. Laura nunca volvió, y sus hijas también lo abandonaron, dejando claro que solo estaban con él por conveniencia. Mientras tanto, yo seguí adelante con mi vida. Con el apoyo de mis abuelos, logré graduarme y obtener un buen trabajo. Compré mi propio lugar y comencé a construir la vida que siempre había soñado, una vida donde nadie pudiera hacerme sentir invisible. Hoy, miro hacia atrás y veo con claridad que la verdadera familia no siempre es la de sangre, sino la que está contigo en los momentos difíciles. Mis abuelos me enseñaron el verdadero significado del amor y el sacrificio, algo que mi padre nunca entendió. El destino de mi padre, Laura y sus hijas fue el resultado de sus propias decisiones. Mientras yo prosperaba, ellos quedaron atrapados en una vida de caos y arrepentimiento. No siento odio hacia ellos, pero tampoco siento compasión. Cada uno cosecha lo que siembra, y ellos sembraron abandono y egoísmo. Por mi parte, me aseguro de honrar la memoria de mi madre y todo lo que me enseñaron mis abuelos, viviendo una vida llena de amor, respeto y gratitud.